¿Por qué las mujeres? Imaginemos la portada de un libro titulado Historia Universal. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? ¿Son efectivamente personas íconos en la historia universal? Ya sea que representen a un personaje histórico específico o bien a un periodo. Veamos, está presente Pericles, que quizá no tenga tanta fama como otros aquí presentes, pero en tanto que representante de los griegos, ¿podríamos sacarlo? ¿Es decir, no hablar de los griegos? O al menos no ponerlos en portada. Y antes que él, la máscara de Tutankamón, como representante de los egipcios. ¿Ese sí podemos omitirlo? O Julio César, un poco posterior, de la época romana. Están también presentes Cristóbal Colón, que marca el inicio del contacto continuado entre los continentes. Napoleón Bonaparte, que fue la culminación de la Revolución Francesa y consecuentemente y con su gestión, caracterizada por la eliminación de las fronteras, ello dio pie al comienzo de las repúblicas europeas actuales, es decir, el eclipse de los reyes. ¿A él sí podemos sacarlo de la portada? O quizá podríamos sacar a Hitler. No, tampoco. Y claro, hay muchos otros que podríamos incluir en esta portada, pero ello implicaría, para que no estuviera demasiado cargada, sacar alguno de ellos. ¿Qué hay de Alejandro Magno? ¿O de Simón Bolívar, el libertador de las Américas? ¿O de Atila, que devastó Roma? Y en este sentido, el final de su imperio y comienzo de la Edad Media. ¿Y de Carlomagno, forjador del imperio carolingio, que unificó Europa y le dio forma durante los siglos siguientes? ¿Y de Hernán Cortés? Vale. Efectivamente es difícil escoger los personajes que debieran aparecer en portada. Pero analicemos. ¿Qué tienen en común ellos? ¿Y todos los otros que has mencionado? Pues... tenemos que preguntarnos algo. ¿Dónde están las mujeres? Porque aquí no hay ninguna presente, ni siquiera en un papel secundario. Ni tampoco tú has mencionado alguna dentro de tu lista. Tomando en cuenta los que aparecen en la imagen y los que tú has mencionado, son un total de 11 hombres y ninguna mujer. Y nuevamente, ¿dónde están? Aquí intencionalmente las he omitido, y sin embargo, ¿verdaderamente ha parecido extraño? ¿Alejado de la realidad? ¿Sabes? Para confirmar lo obvio, he hecho una pequeña encuesta a mis alumnos de dos grupos diferentes y algunos otros amigos y conocidos. Les he preguntado por el nombre de 9 personas, 3 de ellas relacionadas con la historia de México, otras 3 con la historia universal y por último 3 con la literatura. Poco importaba si eran autores o personajes. Y sumando las 3 listas, los primeros 11 personajes que fueron mencionados más veces fueron Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Adolf Hitler, Miguel de Cervantes Saavedra, Emiliano Zapata, Shakespeare, Napoleón Bonaparte, Porfirio Díaz, Aristóteles, Octavio Paz, Francisco I. Madero. Es decir, no es sino hasta el 11º lugar que aparece la primera mujer, empatada en número de menciones con Francisco I. Madero, Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí debemos hacer una pausa. Si yo menciono, por ejemplo, 9 personas y las 9 resulta que son hombres, como fue bastante común, esto no quiere decir forzosamente que yo sea machista, porque no haya pensado en ninguna mujer. No lo quiere decir de mí, ni tampoco lo quiere decir de otra persona individualmente. Pero ¿qué sucede
cuando es algo que es continuo, que no soy solo yo, sino que muchas personas actúan de este modo. Probablemente no yo, pero la sociedad en la que estoy sí es machista. Perdón, es que se piensa primero en hombres. ¡Ah! ¿Pero tú no eres parte de la sociedad? Entonces, ¿cómo puedes decir que no lo implique de ti, pero sí de la sociedad? No, si solo mencionaste hombres y no pensaste en ninguna mujer, pues eso es machismo. Lo que pasa es que tú te estás defendiendo porque estás diciendo yo no soy machista. Uy, sí, yo no. No, a ver. Primero, no me estoy defendiendo porque yo ni siquiera respondí la encuesta. Yo la hice, pero no la respondí. No tendría sentido que lo hubiera respondido si yo ya sabía cuál era el sentido de la pregunta, qué es lo que estaba intentando probar. Y también, bueno, lo que dije es que no implicaba que yo fuera machista. Es decir, no estoy diciendo ni que sí soy ni que no soy machista. Estoy solamente diciendo que el pensar primero en hombres no implica de una persona que sea machista. Claro, puede serlo, quizá lo sea, no lo sé, pero no lo implica. Pero quizá vale más otro ejemplo. ¿Qué sucede si yo hubiera preguntado no por 9 personas, sino específicamente solamente por una persona? ¿Aquellos que me dijeran algún hombre serían machistas? ¿Por haberme dicho un hombre? ¿Por haber pensado en uno? No. Tienen que pensar en un hombre o en una mujer. ¿Por qué tiene que ser forzosamente una mujer? Pero eso no sucedía. Precisamente ese es el punto. Es que una persona que piensa primero en un hombre, eso no es machista, pero ¿qué sucede cuando a 100 personas que les pregunto, 100 personas me responden un hombre? O bueno, 90 personas me responden el nombre de un hombre y 10 personas el de una mujer. Entonces no lo implica individualmente. Pero el hecho de que se repita constantemente y que se piense primero y mayormente en hombres, esto, en mi opinión al menos, sí revela machismo en la sociedad. Si con base en esta encuesta hiciéramos nuestra carátula, tendríamos 11 hombres y una mujer. Y es importante destacar que esta carátula no la hice yo, no omití voluntariamente a las mujeres. No, la hicieron mayormente mis alumnos, que son las nuevas generaciones. Influyeron también algunas de mis amistades, pero menormente. Y además, también es importante decir que de los encuestados fueron principalmente mujeres, no hombres. Un total de 52 personas, 23 hombres y 29 mujeres. Pero eso no es una muestra representativa. Solo 52 personas. Claro, estoy consciente de que como encuesta fue muy pequeña. Solo 52 personas no es suficiente. Pero bueno, de cualquier manera, sugiere un resultado. Por supuesto, para que tuviera más validez tendríamos que hacer la pregunta a más personas. No sé cuántas, pero bueno, eventualmente seguiré preguntando y si el resultado cambiara, pues sería necesario un nuevo video. O aún si no cambiara demasiado. De cualquier manera, cuando llegue a las 1000 personas a las que les pregunte, muy probablemente vuelva a hacer este video con nuevos datos. Pero, ¿verdaderamente creemos que va a ser muy diferente? Ojalá, debido a esta intención,
es esta serie de videos, porque aquí hablaremos precisamente de la historia de las mujeres. Pero, ¿qué sucede con la historia que se enfoca solo en los hombres? ¿Acaso las mujeres no representan a la mitad de la población mundial y la otra mitad son hombres? Pues sí, claro. Y sin embargo, nuestras estadísticas no lo reflejan. Por lo pronto, lo que esto parece indicar es que en general las mujeres son desconocidas. Y si esto es así en historia, es que si la pregunta hubiera sido por mujeres relacionadas con la filosofía, esto habría sido muy diferente. No habría habido mujeres, prácticamente. ¿Entonces no hay mujeres filósofas? Claro que sí, pero conocidas, reconocidas. Muy pocas. ¿Conoces alguna? Si has visto mis videos, espero que te acuerdes de Femonoe. Y reitero la pregunta, ¿acaso las mujeres no representan a la mitad de la población mundial? Pues sí, lo hacen. Entonces la historia está mutilada. La mitad de ella escondida debajo del polvo. Existe una serie de 5 libros llamada Historia de las Mujeres, escrita bajo la dirección de Michel Perrot y Georges Touby. Destinadas al silencio de la reproducción maternal y casera, en la sombra de lo doméstico, que no merece tenerse en cuenta ni contarse, ¿tienen acaso las mujeres una historia? Elemento frío de un mundo inmóvil, son agua estancada mientras el hombre arde y actúa. ¿Hay que escribir una historia de las mujeres? La inmensa y abrumadora mayoría de libros de historia universal tienen a los hombres en primer plano, y las mujeres siempre son en función de los hombres. María, madre de Cristo; Dulcinea, la amada del Quijote; la Malinche, la intérprete de Cortés. Claro, porque lo visible de la historia, cuando un imperio surge y otro cae, en lo general recuerda a los líderes de estos movimientos, y estos casi siempre han sido hombres, de modo que los hombres se convierten en referencia y las mujeres son por completo olvidadas. Hablamos de la época de Carlomagno porque él fue el emperador, o de la Atenas de Pericles porque él era el estratega, y el Egipto de Ramsés porque él era el faraón. De tantas otras épocas que, al ser los hombres los protagonistas, se identifican con periodos históricos, de modo que siempre están presentes como marcos históricos. ¿Pero qué hay de las mujeres? ¿Y no hay mujeres que hayan sido protagonistas? Por ejemplo, en el caso de México, en la encuesta que he hecho, una de las mujeres más mencionadas es Josefa Ortiz de Domínguez, pero si la identificamos como personaje de la independencia, inevitablemente pensaremos primero en los líderes y personas que triunfaron en este movimiento. Tal es el caso, por ejemplo, de Miguel Hidalgo. Es decir, las mujeres, al no haber tenido cargos políticos importantes, son solo conocidas de modo secundario y nunca principal. ¿Pero de verdad no hay ninguna que haya sido protagonista? Sí las hay. Por ejemplo, la reina Isabel, que fue efectivamente una de las más mencionadas. Pero no es la única. Hay otras que también fueron protagonistas y, sin embargo, no recibieron ninguna mención. Es que no son conocidas. Por ejemplo, Hatshepsut, la primera reina faraón. Christian Klapisch-Zuber, no sé si he dicho bien el nombre, una historiadora francesa, dice lo siguiente: Lo que ante todo constituye la mujer es la mirada que sobre ellas posan los hombres. Mucho antes de poder saber lo que las mujeres piensan de sí mismas y de sus relaciones con los hombres, debemos pasarlas por ese filtro masculino. Y contrariamente, sobre los hombres no es necesario un filtro femenino, e intentarlo es tan difícil como inútil, porque en la historia el hombre se ha construido su propio concepto, mientras que las mujeres han sido observadoras pasivas, con una pasividad a menudo forzada, hay que decirlo.
No hablo, por supuesto, de la época actual, en que las mujeres tienen voz, sino de las condiciones históricas en que no la han tenido. Una historia de los hombres es la historia de su relación con el entorno, del dominio sobre la naturaleza, el control del fuego, y por ello la mujer no es indispensable. Una historia de las mujeres, en cambio, es el trayecto de su sumisión primera y emancipación posterior. ¿Emancipación? ¿Cómo dices? De su libertad posterior, de que ellas consiguieron liberarse. Ah, usa palabras fáciles. Esa emancipación. No te entiendo a veces. Perdón. En una historia de las mujeres debemos preguntarnos, ¿por qué razón hay pocos nombres en la historia? Y la principal razón es la derrota que han sufrido por parte de los hombres que las han condenado al cuidado del hogar. Una historia de las mujeres sin mencionar a los hombres sería confusa. El relato de las amas de casa que viven en un mundo sin gobernantes, pues ellos son hombres, sin leyes, pues fueron escritas por hombres, sin adelantos científicos, pues ellos fueron creados por hombres. Una historia en que los cambios históricos provocados por hombres suceden mágicamente. Claro, hay excepciones. Hay gobernantes mujeres, hay legisladoras, hay científicas, hay mujeres que han escrito historia, hay mujeres que han cambiado la historia. Pero bueno, de forma general, esto es así. Y claro, ha cambiado, pero solo recientemente. Quiero reiterar, en esta serie de videos no hablaré de un mundo ideal, tampoco de uno actual, sino de uno histórico. En fin, aunque haya habido gobernantes mujeres, científicas y mujeres que hayan influido en los cambios históricos, son comparativamente casos esporádicos y aislados. Pero las mujeres no tienen su rol por medios mágicos. Los hombres la han condenado a él, y durante mucho tiempo ellas aceptaron su destino. Esta actitud de pasiva aceptación es por lo que la feminista Simone de Beauvoir, a quien más adelante estudiaremos, critica duramente a las mujeres, a quienes considera culpables, llamándolas cómplices. No obstante, hoy, y desde hace algunas décadas, han levantado la cara y exigido una historia diferente. Y aún estamos en el camino del reconocimiento de una igualdad. Se dice que el primer paso para corregir un error es aceptarlo. De igual modo, el primer paso en el camino de la independencia es reconocer que ha existido un sometimiento. Debemos ver los grilletes en nuestras manos para entonces buscar las llaves liberadoras, aunque agrego una opinión personal. Debemos verlos y, a pesar de la indignación que pueda ocasionar, mantener la cabeza fría y buscar las llaves de la igualdad, actuando más que reaccionando. Por momentos, el reconocimiento de estos grilletes puede resultar excesivo. Sin embargo, la enumeración de tantas costumbres injustas y pensamientos ridículos no debe cansarnos. Tanto más pesadas sean las cadenas, tanto más es un elogio el poder destrozarlas. Para entender el justo valor de las mujeres liberadoras, debemos comprender las condiciones a las cuales estaban sometidas. Debido a ello, esta historia de las mujeres es una historia de esclavitud y libertad, sumisión y rebeldía. No debemos olvidar que hubo casos excepcionales, de mujeres u hombres que rechazaron el papel al que el sexo les había condenado. Hombres que decidieron no aceptar privilegios injustos, o bien mujeres que se rebelaron y emprendieron una labor quijotesca en busca de una nueva realidad. Vaya, esto de la desigualdad entre los sexos está feo. Pero bueno, eso era antes. Qué bueno que ya no es así. Antes dices. ¿Recuerdas la encuesta de la que estamos hablando? Una encuesta muy pobre, solo 52 personas. Que no refleja nada. Pero no lo hace. Quiero contarte unos datos que investigué el día de hoy. Y vamos a comparar esos datos con nuestra encuesta y ver que en realidad son muy cercanos. Mira, en la historia de México
hubo un 93% de menciones de hombres contra 7% de mujeres. En la historia universal, un 90% de hombres contra 10% de mujeres. En la literatura, un 85% de hombres contra 14% de mujeres. De forma general, tomando en cuenta los tres aspectos de nuestra encuesta, tenemos un 88% de hombres contra 12% de mujeres. Y mira bien, ¿sabes tú cuántos presidentes, hombres, hay en el mundo? ¿Sabes tú? Te lo voy a decir yo. 92.3% de hombres contra 7.7% de mujeres. Aquí nos faltan algunos datos porque, por ejemplo, no encuentro a Taiwán y sé que en Taiwán gobierna una mujer. Realmente en esta lista que estuve sacando el día de hoy, al parecer faltan algunos países, pero como realmente no sé cuáles, no podría saber cuánto va a cambiar, pero no cambiaría mucho, porque yo tengo aquí en un total de 194 países. Si son más, no serán muchos más. Y ahora, te voy a decir estos mismos datos, pero de forma segmentada, seccionada. En África es donde hay menos mujeres. Ahí hay un 98.2% de gobernantes hombres contra, 1.8% de mujeres. 1.8%. ¿Qué sucede en Asia? En Asia hay un 95.2% de hombres contra 4.8% de mujeres. En tercer lugar, tenemos al continente americano, con un 91.2% de hombres contra un 8.8% de mujeres. En cuarto lugar, tenemos un 90.9% de hombres contra un 9.1% de mujeres. Es decir, todavía no llega al 10%. En Europa, que es el continente más igualitario, tenemos un 84% de hombres contra un 16% de mujeres. ¿No te parece realmente que los resultados son curiosamente similares? Nosotros no pensamos en las mujeres, y como no pensamos en ellas, como no les damos cámaras, como no las escuchamos, tampoco llegan a los puestos públicos. Tal vez sea una pura coincidencia, probablemente, pero es una coincidencia demasiado desagradable, muy precisa. Los porcentajes varían en el 10%. Quiero contarte de una crítica que en algún momento me hizo una alumna. Muy buena la crítica, y concuerdo completamente con ella. Una alumna, Frida, me dijo que muy bien esto de hacer una historia de las mujeres, pero si vamos a hablar del feminismo, sería mejor hacerlo del feminismo actual. ¿Cuáles son los problemas en nuestro día de hoy? Más que hacer una historia. ¿Para qué la historia? Claro, no es que la historia sea inútil, pero si solamente son datos que tal vez nos hagan reflexionar y nos olvidamos de nuestro presente, ¿cuáles son las condiciones actuales que tienen que ser cambiadas? Bueno, parece muy evidente que me estoy equivocando, que le estoy dando demasiada importancia a la historia y muy poca a nuestra vida actual. Me parece una muy buena crítica. Pero si ya estamos hablando de lo más cercano, regresemos a México. ¿Y sabes cuántos estados son gobernados por hombres?
Son 32 estados en la República. Bueno, 30 son gobernados por hombres. 93.8%. ¿De verdad te parece que esto de la diferencia entre los sexos es algo que era antes? Con toda honestidad, esto es un tema que aún me falta investigar. Y es que hay muchas cosas, muchos debates, muchas polémicas sobre las que es necesario tener una opinión. Pero de momento no me considero suficientemente informado para tener una opinión inteligente. Claro, puedo opinar. Y bueno, de momento no me considero feminista. No lo hago porque siento que el feminismo se enfoca en las mujeres. Y creo yo que no es un tema de mujeres. Es un tema de la sociedad en su conjunto. Y ya he escuchado críticas según las cuales mi calidad de hombre me impide hablar del feminismo. Porque el feminismo es un tema que le compete a las mujeres. Y yo no puedo presentar una opinión irresponsablemente como hombre sin haber vivido nunca jamás lo que vive una mujer, sufrido lo que sufre ella, tenido sus experiencias. Cierto, nunca lo he hecho, soy hombre, y para mí salir a la calle no es igual que muy probablemente lo es para una mujer. Ni tampoco tengo las mismas experiencias en los transportes públicos. Cierto, no soy mujer, pero sobre el feminismo creo que sí estoy capacitado para dar una opinión. Y no solamente yo, todas las personas estamos capacitados y tendríamos que estar obligados a tener una opinión. No se trata de guardar silencio ante temas que pareciera que no nos competen. ¿Qué es el feminismo sino, al fin y al cabo, la lucha de independencia de las mujeres? Su liberación. Pues entonces sí, claro. Solo le corresponde a las mujeres. ¿Por qué te metes tú? Bueno, pero ¿de quién se quieren independizar? Pues de los hombres. ¿Y no soy hombre? Entonces no me corresponde opinar también, puesto que se quieren independizar de los hombres y soy hombre. Ah, pero es que entonces tú preferirías que siguieran sometidas. No, yo no estoy diciendo eso. A lo que me refiero es que el feminismo, aun cuando sea una lucha por la libertad de las mujeres, es sobre todo una lucha por redefinir las relaciones entre hombres y mujeres. Y si vamos a redefinir las relaciones entre ambos sexos están involucrados. Las mujeres buscan justicia, pero no siempre. En mi perspectiva, muchas veces el feminismo también se orienta a buscar compensaciones, a buscar lugares preferentes, a buscar vagones especiales, a buscar fechas específicas, a buscar términos que las defiendan específicamente a ellas. Oye, pero si buscan vagones especiales y específicos para ellas, tienen sus razones para hacerlo. Porque, bueno, es que los hombres a menudo no hacen las cosas bien y las violentan. Y, bueno... Sí, claro, tienes razón. Yo recuerdo cómo mi mamá, por ejemplo, en alguna ocasión llegó con semen en su mochila o a veces en su brazo. Claro que tienen razones las mujeres para pedir todo eso. No estoy diciendo que lo que piden es absurdo. No estoy diciendo eso. Pero, vaya, vaya, ya estoy hablando de más porque no pretendo aquí dar mi opinión. Como dije, quiero investigar más y eventualmente, no sé en cuánto tiempo,
sacaré un video con estas reflexiones. Porque sí creo estar autorizado. Creo que todos estamos autorizados a opinar, a pensar. Ahora, claro, si me preguntan si yo como hombre estoy autorizado a decidir sobre temas específicos como por ejemplo el aborto, ahí sigo teniendo dudas, no lo sé. A opinar sí, a decidir. Si yo tuviera en mis manos la posibilidad de decir sí o decir no al aborto, ¿qué haría? ¿Qué diría? Afortunadamente no estoy en esa posición. Ya lo pensaré, ya lo reflexionaré y bueno, pues eventualmente hablaré. Ahorita no. Entonces sí, hay muchos temas sobre los cuales deberíamos reflexionar. Más que una simple y mera historia, relatos sobre acontecimientos del pasado, que hay del presente. Frida tiene razón. Por eso eventualmente lo haré, pero, como he dicho, no todavía. De preferencia, quiero que lo que haya de decir sea inteligente y razonado, y no un comentario hecho con prisas. Y es que hay muchas cosas, muchos debates, muchas polémicas sobre las que es necesario tener una opinión. Todas las personas estamos capacitados y tendríamos que estar obligados a tener una opinión. Pero entonces, ¿por qué dices que guardará silencio? Oh, pues tienes razón. No está bien que guarde silencio. Al menos según yo. Pero, ¿por qué lo hago? Muy importante, no lo hago por desinterés. No lo hago porque considere que sea un tema del cual sea peligroso hablar, porque me enfrenta a la reprobación social. Y claro, tampoco porque crea que es un tema que no me competa. No. No lo hago porque quiero hacerlo bien. Porque es mi compromiso informarme más y hablar mejor. No solamente con encuestas que son hasta infantiles sobre piensa en 9 personas. No. Tengo que ir a los datos duros. Seguir investigando números. ¿Cuánto ganan las mujeres por un mismo trabajo en comparación con los hombres? Es decir, el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Porque, por ejemplo, este tema podemos encontrarlo en muchas feministas. Sin embargo, a decir verdad, yo no creo ganar más que mis compañeras maestras por el mismo trabajo, por las mismas horas. Y en general no creo que esto suceda así en la mayoría de los trabajos. Pero como dije, no creo. Tengo que investigarlo, ¿no te parece? Y tengo que investigarlo antes de presentar mi opinión. ¿De verdad no crees en el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres? Pues en mi entorno, no creo.
¿De verdad no crees en el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres? Pues en mi entorno, no creo. En el mundo, claro que sí. Yo creo que en África ganan menos las mujeres que los hombres. Pero me interesa, como dijo Frida, mi realidad. En mi entorno. ¿Cuáles son las diferencias en las condiciones prácticas entre los hombres y las mujeres? Por supuesto que las hay, pero ¿cuáles son? No tengo claridad a ese respecto. No tienes claridad. Pero no me acabas de dar unos datos sobre el porcentaje de gobernadores contrastándolo con el número de gobernadoras. Según recuerdo, tú me dijiste que es un 93.8% de gobernadores. Y eso es tu realidad. Son los estados del país en el que vives. ¿O no? Muy cierto. Creo, por eso mismo, que sí hay machismo en México. Que sí las mujeres han sido invisibilizadas. Y debido a eso es que estoy haciendo estos videos. Pero si nos metemos a otros temas del feminismo, como la brecha salarial, como la posibilidad de abortar, como el uso y especificaciones de la palabra feminicidio, tantos otros temas, implican más datos. No solamente encuestas de número de personas gobernando. No solamente encuestas de número de personas en las cuales pensamos cuando hacemos historia. Y de toda esa información no tengo datos. Me falta encontrarlos. Por lo pronto, puesto que reconozco el machismo, puesto que reconozco la invisibilización de las mujeres, por eso mismo esta es mi respuesta. En lo que investigo más, puedo por lo pronto hablar de lo que es más sencillo, historia. Mucho más sencillo porque es más lejano. Como dije, es mi compromiso informarme para hablar después también de lo más cercano. Y quizá valga la pena agregar, sobre esto que es más fácil para mí, en algún sentido también lo es para los estudiantes. Un tema más actual genera más respuesta, más aceptación y también más rechazo. Y si llegamos al punto en donde rechazamos, ¿qué tan abiertos están nuestros oídos a la reflexión sobre la innegable injusticia que ha habido y sigue habiendo? No se trata de empezar una discusión estéril que no nos va a llevar a ningún lado. Y eso, claro, sería más fácil con un tema más actual, que es por eso mismo más polémico. No rehúso hacerlo, pero no de momento. Insisto, después. Utilizando la mitología griega como una alegoría de la historia universal y las condiciones históricas actuales, debemos aceptar como un hecho que Zeus conquistó a las mujeres, que él representa la derrota del matriarcado original, pues derrotó a la gran diosa, arrebató a Hera el dominio del mundo y la obligó a adoptar el papel de esposa sumisa, celosa de sus constantes infidelidades. La sometió, además, con tanto éxito que su misma victoria perdió importancia, y olvidó que hubo una época en que ella y no él era quien gobernaba todo. La gran diosa fue olvidada para siempre. Es momento, según me parece, de que Hera se divorcie de Zeus, de que el laurel que porta Apolo recupere su forma original y vuelva a ser Dafne, que deje de correr, se dé la vuelta y con la firmeza de una diosa rechace a Apolo nuevamente, de que Perséfone abandone para siempre su prisión estacional y Penélope no espere 20 años a su esposo. Es momento de igualdad, ni inferioridad ni superioridad, igualdad. Nuestro trabajo comienza en descubrir a las desconocidas, en rescatarlas del olvido,
De momento, el siguiente capítulo estará dedicado a Hatshepsut, la más importante de las reinas faraón en el imperio egipcio. Sin más por el momento, lo prometido es deuda, comencemos ya.